Buenas noches, estamos grabando la reunión. Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a este espacio para conversar sobre este tema, que realmente son tres, básicamente el tema de juntas directivas, estrategia e inteligencia artificial. En noviembre del año pasado apareció en la revista The Economist este tema de tendencias que esperaban para los negocios en el año 2024 y una que apareció allí resaltada fue esta que básicamente anunciaba que en este año la inteligencia artificial ya dejaría de ser algo marginal para ser algo realmente central. Y luego vimos pues que de alguna forma todo esto se fue materializando y haciendo realidad. Este fue el informe de riesgos del Foro Económico Mundial, entrevista a 4.700 CEOs en 105 países. Fíjense cómo la expectativa sobre el efecto que iba a tener la inteligencia artificial ya era enorme. En términos de la eficiencia de los empleados, el 65% de los entrevistados creía que iban a aumentar, eficiencia de su propio tiempo y, por supuesto, temas de rentabilidad y de generación de ingresos. Y vimos también historias como estas. Esto apareció en junio pasado en la revista Forbes con unas estadísticas que por supuesto llaman mucho la atención. La expectativa de que al año 2030 la inteligencia artificial le aporte 21% de crecimiento al PIB de los Estados Unidos en ese lapso de tiempo, una cifra muy significativa. 97% de los encuestados, dueños de negocios, consideraban que la inteligencia artificial le iba a ayudar a sus negocios, el 60% que iba a mejorar la relación con sus clientes y el 60% que incrementaría su productividad. Es decir, empezamos este año con una gran cantidad de expectativas que luego se fueron validando. Este es un artículo de McKinsey de mayo, finales de mayo, donde muestran cifras como esta. Miren cómo el tema de inteligencia artificial, la línea más extensa, muestra que de una muestra que ellos analizaron, cerca de un 50% de las empresas al año 2022 habían adoptado al menos en un proceso algo de inteligencia artificial de la que conocíamos hasta noviembre del 22 en el público, que es todo el tema de machine learning, deep learning, robótica, redes neuronales y procesamiento natural del lenguaje. Pero cuando aparece la inteligencia artificial ya pública, que de alguna manera la referencia que tengo es noviembre del 22, cuando aparece la primera versión de ChatGPT, fíjense cómo hay un escalamiento enorme entre el 22 y el 23. 33% de las compañías ya en el 23 usaban en algún proceso de inteligencia artificial y en la métrica del 24, de ese 72% de las compañías, el 65% usaban en algún proceso inteligencia artificial generativa. Entonces, de alguna manera, esa promesa de que íbamos a tener una dinámica enorme de conversación sobre inteligencia artificial en este año se ha venido cumpliendo. Ahora, aparecen retos como estos que no son retos menores. Este es un artículo que apareció tal vez en agosto pasado, o sea, hace poco más de un mes, donde fíjense lo que está pasando en algunas compañías, que es un fenómeno bien interesante. Las personas a nivel individual están adoptando la inteligencia artificial, en particular la generativa, mucho más rápido que las empresas como tal. Entonces, un reto que tienen hoy las empresas es realmente aprovechar que muchas personas están interesadas y utilizándola para que realmente esto se vuelva un inductor o un generador de una transformación a nivel empresarial. O sea, un poco el mensaje aquí es que las empresas van un poco detrás de las personas y ahí es donde empiezan entonces a aparecer esos interrogantes para las juntas directivas. Y ese es justamente el tema. ¿Cómo abordar entonces esta conversación sobre inteligencia artificial en una junta directiva cuando estamos frente a una realidad como la que estamos viendo? Lo primero, creo yo, desde las cuatro dimensiones que necesitamos abordar este tema, es un tema de formación. Y fíjense que aquí hay un tema bien particular. Este es un documento de Deloitte del año 2023 y cito varios documentos para que ustedes tengan algunas fuentes muy generales y muy básicas que por eso son útiles para consultar. Y fíjense cómo de las 5 acciones que las juntas deben considerar en la recomendación de Deloitte, en ese momento, en el año pasado, la primera es de alguna manera alfabetizarnos sobre este tema de la inteligencia artificial. Entonces, si hoy queremos en las juntas directivas abordar esta conversación sobre inteligencia artificial, va a ser importante que primero realmente entendamos un poco eso, de qué se trata, para que nos salgamos un poco de la idea de que inteligencia artificial es simplemente todo este tema de ChatGPT, Claude y Gemini, que son los tres lenguajes básicos, sino que es una cosa mucho más amplia, de lo cual la junta directiva ya debe enterarse. Y precisamente, fíjense esto tan curioso. Esto es una síntesis de los reportes que las empresas del Standard and Poor's 500
hacen a la SEC, que se llama el Securities and Exchange Commission, que es algo así como la Superintendencia Financiera de Estados Unidos. Son los que vigilan a estos emisores de valores. Entre el mes de mayo del 2023 y el 30 de abril de este año, el número de empresas dentro de los reportes emitidos al ente regulador que reportó algún riesgo relacionado con inteligencia artificial fue del 60%, es la cifra a la izquierda. Es decir, las empresas empezaron a reportarle a su ente regulador que hay riesgos en sus negocios asociados a la inteligencia artificial. En el círculo del medio, el 40% de las empresas ya en su reporte a la autoridad mencionan temas de inteligencia artificial relacionada a sus negocios. Pero fíjense lo curioso, solo el 9% de las empresas mencionan algo relacionado con el control que ejerce la junta directiva o el comité de auditoría sobre los temas de inteligencia artificial. Entonces, es desproporcionado que 60% de las empresas dicen tenemos riesgos, el 40% dicen lo estamos usando en los negocios, pero el tema de control desde las juntas aparece solo reportado en un 9%. Pero fíjense la cifra que está en el pie del cuadro. Solo el 24% de las empresas del Standard Poor's 500 declararon, manifestaron o reportaron en este informe a la autoridad y al control que existe competencia sobre inteligencia artificial o conocimiento a nivel de la junta directiva. No quiere decir que en los otros 76% de pronto no lo haya, pero no es tan evidente que hoy en empresas como estas, que son de alguna manera referentes, podamos pensar que la competencia sobre inteligencia artificial está fuertemente desarrollada en el directorio. Por eso, precisamente, aquí en la Universidad de los Andes hemos desarrollado espacios como estos. Este espacio fue maravilloso en el mes de abril. Fue un encuentro de directores organizado por la Universidad de los Andes y Kearney, cuyo tema central era este, es inteligencia artificial para juntas directivas, sus implicaciones, sus riesgos y abrir la conversación. Y precisamente a raíz de esto, la facultad lanzó este programa que está disponible ya para todos, que se llama Inteligencia Artificial para Directivos, en modalidad presencial en diversas ciudades, porque sí hoy, después de ver todas estas cifras que analizamos, es muy importante, no solamente el nivel de las juntas directivas, sino también de los directores o de los directivos y ejecutivos, entender más sobre este asunto. Entonces, primer tema sobre el cual la junta directiva debería conversar es qué formación necesitamos para poder empezar a hablar con confianza ese idioma y hablar de este tema con más propiedad con los ejecutivos de las empresas. Pero además, velar desde la junta directiva que entre los ejecutivos y ejecutivas de la empresa sí esté viva esa conversación sobre inteligencia artificial y sí se estén desarrollando las competencias del caso. Una segunda dimensión para abordar la conversación sobre inteligencia artificial en las juntas es la estrategia. Y básicamente aquí vale la pena tocar brevemente este asunto. Las juntas directivas tienen un papel respecto a la estrategia, no precisamente en condiciones normales y en empresas con un gobierno maduro, no precisamente la responsabilidad de hacer la estrategia. Pero la junta, de alguna forma, es la que interpreta lo que los accionistas quieren de su empresa y lo que no quieren. Y la junta, además de proveerle ese insumo al equipo ejecutivo sobre lo que piensan los accionistas, también le puede dar perspectiva sobre los negocios y sobre lo que piensa de la empresa. Pero al final es el equipo ejecutivo el que se sienta con esos insumos desde la junta. Nunca es buena idea hacer estrategia de espaldas a la junta y menos de los accionistas y propone un direccionamiento estratégico, el cual acuerda con la Junta para que la Junta además acompañe el seguimiento en la ejecución. Y si nos vamos a lo más básico del gobierno corporativo, podríamos definir las funciones de la Junta en dos palabras: aconsejar y controlar. Entonces, desde el punto de vista de la estrategia y en el marco de la inteligencia artificial, ¿cómo podríamos tener esa conversación en la Junta para poder ejercer bien este rol? Primer tema, cuando hablamos de tecnología, es clave entender que la relación con la estrategia es bidireccional. ¿Eso qué quiere decir? Si bien es muy importante tener clara la estrategia para saber qué tecnología es pertinente a esa estrategia, también es muy importante conocer la tecnología para entender las posibilidades que esa tecnología nos ofrece para evolucionar nuestra estrategia. Es decir, necesitamos ver las dos caras de esta misma moneda.
Si nos quedamos solo viendo la tecnología desde la estrategia, la mirada va a ser miope. Y si de alguna manera nos dedicamos solo a ver la tecnología, podemos caer en un mar de confusión respecto a la estrategia. Ese es un primer tema que es bueno entender. Lo segundo es que hay una serie de creencias comunes o paradigmas que a veces no nos sirven muy bien. A veces creemos que toda la tecnología es estratégica, o sea, que cualquier tecnología realmente puede generar valor dentro del marco de cualquier estrategia. Eso no es cierto. A veces creemos que entre más tecnología mejor y caemos entonces en esta dinámica de los excesos. A veces creemos también que todo este tema de la transformación digital o tecnológica necesita ser integral, es decir, que necesitamos inyectar tecnología absolutamente en cada rincón de la empresa. Eso tampoco es correcto ni es cierto. La cuarta sí que es menos cierta. Creemos a veces que porque un competidor adopta una tecnología, nosotros lo debemos hacer. Y ahí la pregunta es, ¿por qué ese competidor lo adoptó? ¿Cuál es su estrategia? Y eventualmente, si esa tecnología sí nos puede prestar un servicio en nuestra estrategia o no. Y al final, un tema que también es crítico. A veces creemos cuando hablamos de tecnología que tener las herramientas es suficiente. Y lo que muestran estos expertos, y más ahora con el tema de inteligencia artificial generativa, es que además de la herramienta, que además es gratis en la mayoría de los casos, lo que necesitamos es realmente proveerle competencias a las personas para que aprovechen esa herramienta y, muy importante, generar una cultura amigable con la tecnología para poder acogerla. Entonces, fíjense que aquí hay ya unos temas que cuando hablamos de tecnología nos deberían interesar en la Junta. Muy importante cuando vamos a hablar de tecnología y de inteligencia artificial en la estrategia, entender que la estrategia tiene estos tres niveles. El corporativo, que es el más filosófico, donde definimos los temas más grandes. El competitivo, donde hablamos de cómo competir en cada negocio de esos en los que decidimos estar. Y la estrategia funcional, que es la estrategia que hacen las áreas de apoyo que también hacen estrategia. Un área de talento humano, un área legal, un área de manufactura, el área financiera, todas hacen su estrategia conectada a favorecer la competitividad de los negocios, que es la estrategia competitiva, y conectada con esos grandes objetivos de empresa que son los que definen la estrategia corporativa. Entonces, estas son preguntas que nos podríamos hacer en la Junta al nivel, por ejemplo, de la estrategia corporativa. Y esta es una muestra, es qué oportunidades de crecimiento o desarrollo nos ofrece esa tecnología y en particular la inteligencia artificial. ¿Qué amenazas o riesgos representa para nuestra empresa? ¿Y qué tecnologías serían útiles para fortalecer esas competencias que son claves, también las llamamos pilares estratégicos, para nuestra estrategia? A nivel de la estrategia competitiva, estas son preguntas que nos podríamos y creo deberíamos hacer en las juntas directivas. ¿Qué tecnologías nos pueden ayudar dentro de ese universo, además de la inteligencia artificial, para generar mayor diferenciación, mayor competitividad? ¿Cómo podemos enriquecer la propuesta de valor a los clientes? En inteligencia artificial generativa, uno de los casos de uso más frecuentes es el tema de la personalización. Es decir, de hacerle percibir a esos clientes que lo que hacemos está muy dirigido de manera personal a ella o a él. Entonces, en eso, ¿qué nos podría ayudar la inteligencia artificial? ¿Cómo mejorar esa experiencia de los clientes? ¿Cómo hacerles la vida más fácil? Muy importante en estrategia competitiva, ¿cómo podemos mejorar en toda nuestra estructura de costos y de gastos apalancados en tecnologías como estas? Y por supuesto, como diría Roger Martin, nunca es buena idea hacer estrategia de espaldas a la competencia, ver qué están haciendo nuestros competidores. Una de las cosas que en estrategia a veces es crítica y puede ser muy negativa y contraproducente es sobre reaccionar. Si bien dar el primer paso nos puede dar una ventaja, también puede ser que por dar ese primer paso y abusar un poco de esa curiosidad o de la posibilidad por los recursos que tenemos de profundizar demasiado en algún tema, nos alejemos mucho de lo que realmente el mercado quiere y generemos una diferenciación que no es precisamente la que queremos. Este es un artículo que salió en la última versión de la revista Harvard Business Review de septiembre-octubre, escrito por Martin Reeves Jay Barney. Martin Reeves, el director del Henderson Institute, que es el centro de pensamiento del Boston Consulting Group. Y fíjense lo que él plantea aquí, que es bien curioso y eventualmente contraintuitivo. El título es muy provocador. La inteligencia artificial no nos dará una ventaja competitiva. Entonces, ¿qué es lo que plantean ellos? Fíjense a la izquierda hay un pequeño recuadro. La inteligencia artificial lo que va a hacer es equiparar mucho más a los competidores. Es lo que ellos llaman la ecualización.
Podemos correr el riesgo de parecernos cada vez más porque esa inteligencia artificial generativa es abierta y disponible a todo el mundo. ¿Dónde la deberíamos usar? Para apalancar esos diferenciadores que hoy ya tenemos. Entonces, no es que creemos una nueva ventaja competitiva, sino que podemos profundizar la ventaja que ya tenemos. A eso se llama apalancar. Pero también advierten que en muchos casos va a ser bastante destructiva, es decir, va a generar la comoditización, si se quiere, de muchos temas que hoy son diferenciadores para las empresas, lo cual nos va a permitir y a obligar a recrear. Entonces, hoy, de alguna manera, y esta es una visión muy reciente y de personas que están absolutamente dedicadas a estudiar este tema, que les recomiendo, sobre cuáles son realmente esos impactos a nivel competitivo de una herramienta como la inteligencia artificial. Y estas son preguntas que podríamos hacernos a nivel funcional, temas relacionados, por ejemplo, con las capacidades. La inteligencia artificial, ¿qué capacidades de esas que son vitales hoy para la estrategia nos ayuda a fortalecer? ¿En qué podemos volvernos mejores a nivel funcional para acompañar también de mejor manera esa estrategia competitiva de los negocios y la estrategia corporativa dentro de la cual está definida esa versión de empresa que queremos construir? ¿Cómo podemos fortalecer, por ejemplo, el control? Que es uno de los temas que nos causa muchas dificultades a veces en las compañías. Y al final, un tema que es crítico también es cómo podemos aprovechar mejor la información que tenemos hoy disponible para elevar la calidad de las decisiones a todos los niveles de la empresa, incluida la junta directiva. Este es un libro que le recomiendo sobre inteligencia artificial y sobre tecnología, se llama Cointelligence de Ethan Mollick. Ya está ofrecido en Amazon en español. Este libro quedó dentro de los 9 libros recomendados por McKinsey del primer semestre de este año. Y este autor, que es un profesor de Wharton, básicamente nos plantea cosas como estas para la estrategia. Él participó en este foro que se llama el Cloud Sessions en la Escuela de Negocios de Harvard en mayo pasado. Los videos los pueden conseguir en YouTube. Y planteaba cosas como estas. Eh, Revise en su estrategia competitiva qué es eso que de alguna manera es útil, pareciera, pero que ya no le genera mucho valor a nadie porque ya la inteligencia artificial lo sustituyó, para que lo deje de hacer porque ya las personas lo van a hacer solas. ¿Qué es eso que antes era imposible, que ahora la inteligencia artificial nos podría permitir? Es una invitación a imaginar o a retomar ideas que en algún momento nacieron antes de tiempo, pero que podemos ejecutar bien ahora. ¿Qué es eso que hoy es muy diferenciador, pero que aún siendo generador de valor por la inteligencia artificial, podemos democratizar, entregar porque ya nos cuesta mucho menos para hablarle a otros públicos, para generar lealtad? Y la última es bien interesante. ¿Qué podemos hacer para personalizar o para hacer más exclusivo algo en nuestra propuesta de valor apalancados en inteligencia artificial generativa? Todos esos son casos de uso de los cuales además él en su libro comenta. Pero fíjense esta frase que está al final. Comience con la estrategia, no con la tecnología. Por eso, este tema de la conversación en la junta directiva desde la estrategia se vuelve clave para empezar la conversación. Insisto en que primero nos formamos, segundo, vemos la estrategia, qué amenazas tenemos, qué oportunidades tenemos, pero no nos quedemos viendo la tecnología solo desde la estrategia. También entendamos un poco más qué están haciendo en otras industrias que van mucho más avanzadas seguramente que esas de las empresas donde estamos nosotros, para ver qué casos de uso hay que nos puedan realmente poner a pensar no solamente en traer tecnología a la estrategia de hoy, sino en evolucionar nuestra estrategia hacia una nueva versión. Hay un tercer tema o ámbito en el cual es importante que las juntas conversemos sobre inteligencia artificial, que es el de control. Decíamos que las juntas aconsejan y controlan. Entonces, en ese orden de ideas, aparece aquí, también en esta encuesta del comienzo del año de PricewaterhouseCoopers, sobre los riesgos. Y fíjense que los riesgos no son menores. Le preguntaban a esta gran cantidad de CEOs y todos en general veían algún riesgo, de los cuales los más significativos eran temas de ciberseguridad, el tema de la difusión de información equivocada o mentirosa y el tema de generar contingencias legales o reputacionales y los riesgos que eso implica, y muy del ámbito de Estados Unidos, pero también nos aplica a nosotros. Todos estamos corriendo sobre los mismos lenguajes de inteligencia artificial generativa independiente de la cultura. Recuerden que esos lenguajes están construidos con información creada por humanos y que la mayoría de información realmente es anglosajona. Entonces, el sesgo natural que tienen hoy lo que llaman los large language models o los grandes modelos de lenguaje,
es enorme, porque básicamente han sido alimentadas con una información que es más bien homogénea en términos culturales. Y fíjense esto que les mencionaba antes. Apenas el 9% de las empresas que le reportaron a su regulador en Estados Unidos hablaron de algo relacionado con el control. Pero fíjense la gráfica lo que nos muestra. En el año 2023 fue el 1%. Es decir, en el 23 ese no fue tema de conversación de que la Junta controlara o cómo era que lo hacían. Entonces, ¿cuál es el tema? Que hoy todavía en las juntas ese es un tema que está en maduración. No solamente, ya lo veíamos, porque solo en un 24% de las empresas del Standard Poor's en los últimos 12 meses, de abril a mayo de este año, quedó evidenciado que hay competencias en la Junta sobre inteligencia artificial, sino que el tema de control apenas está madurando. Y fíjense dónde están haciendo control, según este informe de la SEC, en la junta directiva como un todo, en el comité de auditoría en otras empresas, en el comité de tecnología en otras, en algunas en el comité de riesgos y en algunas en otro comité. Entonces, esto todavía está tomando forma. Si hoy quisiéramos saber cuáles son las buenas prácticas para hacer control de inteligencia artificial desde una junta directiva, fíjense cómo esta evidencia apenas está tomando forma. Hay documentos muy interesantes que se los menciono aquí para que ustedes los consideren para su estudio. Este es de septiembre del 2023 de PricewaterhouseCoopers, el poder de la inteligencia artificial y la inteligencia artificial generativa. Es muy importante que entendamos que no toda la inteligencia artificial es generativa y que inteligencia artificial es algo que tenemos en las manos de los seres humanos desde 1950 y que la venimos usando sin darnos cuenta hace muchísimo tiempo, pero que realmente este tema de la generativa ha sido un punto de quiebre. Este es un muy buen artículo. Otro es este de EY de abril del 24, cuatro formas en las que la Junta Directiva puede apoyar el uso efectivo de la inteligencia artificial. Y este es un artículo de una entidad, un centro de pensamiento sobre compliance, sobre cumplimiento, que habla de 10 preguntas que toda Junta Directiva debería hacerse sobre inteligencia artificial. Yo aquí les traigo una síntesis un poco de lo que hablan esos documentos. ¿Cómo ejercer el papel de control desde la junta directiva? Obviamente, primero identificando temas de riesgos éticos y legales, como la propiedad intelectual, temas regulatorios y operativos. Tener una estrategia de datos, no solamente por el tema de seguridad, por el respeto al derecho de datos, sino también para gestionarlos. Un plan de inversión que vigilemos desde la Junta y acordemos con el equipo ejecutivo, que realmente esté conectado con la estrategia. Monitorear los costos y beneficios de la tecnología. En la tecnología nos puede pasar como pasa a veces en el mercadeo, que dicen coloquialmente que la mitad de lo que uno invierte en mercadeo se pierde, solo que no sabemos cuál mitad fue la que se perdió. Entonces, en tecnología puede pasar lo mismo. Entonces, la invitación aquí es a que realmente le hagamos seguimiento al retorno de esas inversiones, verificar quiénes son los aliados. No todos son igualmente buenos, ni el alcance de responsabilidad es igualmente bueno en temas de almacenamiento, de ciberseguridad, de software, porque hay mucho tema de inteligencia artificial que no es de desarrollo, sino que se compra ya hecho. Entonces, verificar quiénes son esos aliados, hacerle seguimiento a impactos no anticipados. Hoy en día uno de los retos enormes de la inteligencia artificial es que, primero, hace una cantidad de cosas que quienes la crearon no sabían que podía hacer. Y la otra es que los casos de uso que las empresas están desarrollando realmente hasta ahora están apareciendo. Entonces, tenemos que también darnos cuenta de que seguramente va a haber efectos indeseables, sobre todo en temas del talento y en temas de la cultura. En talento, el desarrollo de esas capacidades y competencias, y en ocasiones el tema de cultura, que puede ser o desde el punto de vista de la resistencia a la tecnología o de cambios incluso en la forma de las personas hacer las cosas. Hay una cosa bien curiosa que menciona en uno de esos artículos. Hicieron una encuesta entre muchas personas de empresas y la sensación que muchas personas tenían cuando les preguntaban si utilizaban inteligencia artificial generativa en su trabajo era sentir que estaban haciendo trampa, porque en la compañía no había políticas y no había normas. Entonces, de alguna manera, esa ausencia de normas no va a impedir que la gente adopte la tecnología como tal, pero sí es bueno que haya normas para evitar esos efectos indeseables. Muy importante, desde el punto de vista de control, comunicarle a las partes interesadas el uso que estamos haciendo de la inteligencia artificial, conocer cómo es que la están usando en la empresa. Hay un caso en este momento muy sonado, que es el de Disney, que pues la mayoría de los que estamos acá seguramente conocemos, donde un accionista activista se fue en contra de la administración, junta directiva y equipo ejecutivo, porque no quisieron revelar
el uso que le están dando a la inteligencia artificial generativa. Y eso es algo entonces donde aparecen preocupaciones de los accionistas de qué contingencias están corriendo, qué riesgos de propiedad intelectual y en un momento dado, cómo el valor de su acción está expuesto según estén usando el tema de inteligencia artificial de manera correcta o no. Muy importante en ese ejercicio de control de la inteligencia artificial desde la Junta, tener un modelo de gobierno. Y estos artículos que les mencioné y otros hacen mucho énfasis en cosas como estas. Primero, que este asunto del control de la inteligencia artificial tenga responsables directos. Eso no es algo que pueda quedar por ahí como sin un dueño o con muchas manos, pero de manera marginal. Definir políticas y controles, porque la gente va a usar inteligencia artificial generativa definitivamente. Hacer una vigilancia de lo que esté pasando en el entorno, tanto en la evolución de la tecnología como en temas de regulación. Revisar, lo vieron ustedes ahora, eso todavía no está estandarizado, dónde es que vamos a controlar este tema de inteligencia artificial, en qué comité, si es un tema de la auditoría interna, si es de la Junta en pleno. Un término que me pareció bien interesante en este tema de Beyond Technology, o sea, más allá de la tecnología, cuidar desde la Junta que estemos generando las capacidades y competencias correctas en la gente, pero además esa cultura de acoger la tecnología como parte de la nueva dinámica y la forma de hacer negocios en las compañías. Balancear el tema de control y agilidad. Si nos vamos al extremo de control en estos temas de inteligencia artificial y en especial la generativa, vamos también a sacrificar las oportunidades de aprovecharlas. Entonces, por eso es importante que haya muy buen control desde adentro, que la Junta sea consciente del uso, pero que también sea consciente que estamos apenas aprendiendo para qué es lo que puede servir algo como la inteligencia artificial generativa en particular. Y por supuesto, desde la Junta hacerle seguimiento a los experimentos, a estos ensayos que hacemos en las compañías para ensayar casos de uso, para aprender aplicaciones, para utilizar softwares que ya están desarrollados, que los llaman en inglés los off the shelf, y son cosas que uno compra simplemente ya para que funcionen y ver si eso está dando resultado o no. Y dos temas que pueden ser interesantes en algunas juntas. Una, tener algún comité para hablar de este tema con expertos externos. Es normal que las juntas hoy no sean expertas en inteligencia artificial, no lo son en el Standard Poor's, muy probablemente en las juntas nuestras pues tampoco sea el caso. Y si es necesario, por el modelo de negocio o el impacto de la inteligencia artificial, considerar incorporar miembros que sean competentes en ese tema. Y este es un artículo de mayo donde aparece precisamente toda esta lucha que hay hoy, desde los informes que han presentado las compañías, informes anuales, tanto al regulador como a sus accionistas, por la inquietud que hay entre los accionistas respecto al uso que están haciendo de la inteligencia artificial las compañías. Y más que respecto al uso, a la falta de conocimiento desde los accionistas, incluso desde la Junta, de cómo es que realmente están usando estas herramientas y qué eventuales contingencias están apareciendo. Y ahí vuelvo a tocar el caso que mencioné hace un momento, que fue el de Disney. En estas dos dimensiones de estrategia y control, encontré un artículo muy interesante en una revista que es una versión de Harvard Business Review, pero de la mano con Deusto, publicada en España, y apareció un artículo que nos puede dar algunas luces para consolidar de una manera muy sintética este tema de estrategia y control en la Junta. Cuatro preguntas sobre inteligencia artificial generativa que todo CEO debería hacerse y diría yo que también toda junta directiva. Y las preguntas son muy básicas como para empezar la conversación. La primera, ¿cómo puede mi empresa aprovechar la inteligencia artificial generativa para obtener una ventaja competitiva? Esa puede ser una buena conversación para que una junta directiva tenga con el equipo ejecutivo. Segundo, ¿qué habilidades y conocimientos necesitamos desarrollar en nuestra fuerza laboral para trabajar eficazmente con inteligencia artificial generativa? Es decir, ¿qué necesitamos darle a la gente para que aproveche esa herramienta? Tercero, ¿cuáles son los riesgos y desafíos éticos asociados con la inteligencia artificial generativa y cómo podemos abordarlos de manera responsable? Ya lo vimos en el capítulo de control. Y la última, que está entre el tema del control y por supuesto el tema financiero y estratégico, ¿cómo podemos medir el retorno de la inversión de nuestras iniciativas en inteligencia artificial generativa? Uno de los grandes temores y reticencias que hay hoy en las juntas directivas, incluso en los equipos ejecutivos al más alto nivel, es el riesgo de que inversiones en estos temas, que pueden ser muy cuantiosas, que además hay que sumarles el desafío cultural y el desarrollo de competencias
o la formación de nuevos equipos en la empresa realmente se vuelvan un gasto por ser un tema más de moda o un tema más de curiosidad que un tema estructural de valor estratégico y económico. Y hay un punto final que menciono acá, porque creo que es otra dimensión de esas de las cuales en la junta directiva vale la pena conversar en torno a este asunto de la inteligencia artificial en todos sus tipos, además de la generativa. Además de formarnos y entender, y ya les dimos algunos elementos sobre esto a quienes nos acompañan hoy, y hay programas especializados para esto, además de entender el impacto sobre la estrategia y las oportunidades para la estrategia de hoy, pero además las oportunidades que nos da la inteligencia artificial para evolucionar hacia una nueva estrategia. Y además de ese papel crítico de la junta directiva de control sobre todos los temas de la compañía del cual o de los cuales este no se excluye, hay un tema que yo he llamado pertinencia. Este es un artículo publicado el 21 de abril pasado de una fuente absolutamente respetable, la Escuela de Leyes de Harvard, en un foro sobre gobierno corporativo. Y básicamente el texto que deja allí dice lo siguiente. Sorpresivamente, el mes pasado se dio el anuncio del nombramiento de una inteligencia artificial que se llama Aiden Insight como miembro de la junta directiva de Abu Dhabi International Holding Company. Es decir, este miembro de junta es una inteligencia artificial y es un miembro de junta oficial. Entonces, todo el artículo lo que desarrolla, además, muy interesante, es acerca de las implicaciones legales de la responsabilidad fiduciaria de una inteligencia artificial y de alguna manera de la regulación desde el punto de vista de gobierno corporativo cuando ya se nombra oficialmente como miembro de una junta directiva en un país como estos a una inteligencia artificial. Entonces aparece esta pregunta. ¿Cuál será el valor de los miembros humanos de la junta directiva en un mundo donde hay inteligencia artificial? Y ahí justamente Ethan Mollick, en el libro que ya mencioné, nos da varias luces y con esto en unos 5 o 7 minutos podemos cerrar. Básicamente en el libro, Ethan Mollick plantea 4 reglas para la cointeligencia. La primera, siempre invitar la inteligencia artificial a la mesa. Es decir, no deje de contar con ella. No la margine de todos los espacios donde la pueda aprovechar. Segundo, trátela como una persona. Aquí aparece un tema ético enorme y lo que aclara Mollick es que él no está invitando a antropomorfizar la inteligencia artificial, pero sí a entender que como esto es un modelo de lenguaje construido a partir del lenguaje humano, está hecho para que conversemos con esa inteligencia artificial generativa como si fuera otra persona. ¿De acuerdo? Lo tercero, sea el humano en la conversación. Un poco, pensémoslo, sea el adulto de la conversación. Es decir, no se le olvide que usted es el humano y si estamos en una junta, usted es al final el responsable. Y la inteligencia, siempre insiste Mollick, hay que verla como una herramienta, al menos por ahora. Hay una aspiración que tienen los expertos en esto y los desarrolladores. Y si ustedes ven entrevistas con el CEO de OpenAI, de la empresa que tiene ChatGPT, pues básicamente Sam Altman lo que dice es, yo lo que quiero es un AGI, que es una inteligencia artificial general. O sea, alguien que piense mejor que un humano. Fíjense el cuarto punto que no es menor. Esta que estamos usando hoy, y siempre es bueno pensar eso, es la peor inteligencia artificial que ustedes van a conocer. ChatGPT 3.5, que fue lanzado en noviembre del 22, dice Mollick, tenía la inteligencia equivalente a un estudiante de secundaria o de bachillerato, diríamos aquí, de los últimos años de escuela. El ChatGPT 4, que salió en marzo del 23, él lo calificó como el equivalente a un estudiante de primer año de doctorado. El ChatGPT 4, que salió en mayo de este año, todavía lo está evaluando, pero muy probablemente va a ser un estudiante o un graduado de un postdoctorado. Y esa es la velocidad a la que va esto. Entonces, ¿por qué traigo esto a colación? Él plantea, y esto ya es lenguaje común en este tema de la inteligencia artificial, justamente terminé ahora en el mes de julio un curso que tiene MIT que se llama Inteligencia Artificial y sus implicaciones para la estrategia en las empresas. Y estos son términos ya, digamos, acuñados en el lenguaje de inteligencia artificial. Y lo que plantea es que podemos ser centauros
y cyborgs. ¿Qué es un centauro? Un ser humano con un cuerpo de caballo, donde el caballo es la inteligencia artificial que nos permite más velocidad y más agilidad. Entonces, inteligencia artificial para la productividad. ¿Y qué es un cyborg? Es de alguna manera utilizar la inteligencia artificial como una extensión de nuestra propia inteligencia. Es decir, vamos a repartirnos las tareas de pensar entre los dos. Yo genero unas ideas, tú me das otras y buscamos entre los dos una buena idea y al final yo como humano escojo cuál es la mejor idea. Por ejemplo, si estamos tomando una decisión. Y es el mundo entonces de la co-creación. Y aquí aparece entonces cuál va a ser nuestro valor como humanos. Y esta frase de Mario Benedetti me gusta porque creo que nos da luces respecto a esa forma de conservar nuestra humanidad y no delegar las cosas que no son delegables, al menos por ahora, en la inteligencia artificial. Y es utilizando nuestra experiencia, que nos cobra caro, pero explica muy bien, como diría Benedetti. Y ahí aparece entonces esto que se llama intuición experta o intuición experiencial, que para algunos puede sonar sospechoso, pero que según algunos expertos, y yo estoy suscrito a ese grupo de expertos, no como expertos, sino suscrito a seguirlos, creo que es la que nos va a rescatar para mantener la humanidad. Y es mantener y conservar el criterio. Al final somos nosotros los responsables y somos los que tenemos que hacer sentido de toda esta capacidad de procesamiento y de pensamiento, porque realmente lo es que tiene la inteligencia artificial. Es importante entender que esa intuición experta o experiencial es otra forma de inteligencia, que intuición es distinto a instinto. Instinto es eso con lo que nacemos como especie. Intuición es algo que aprendemos desde la experiencia. Y por lo tanto, intuición e irracionalidad no son lo mismo. La intuición, y esto ya está probado de alguna manera desde la ciencia, inclusive mi tesis doctoral toca con este tema del uso de la racionalidad y la intuición en la toma de decisiones estratégicas. Está probado de alguna manera desde modelos de medición que intuición y racionalidad son dos cosas distintas y no son extremos de una línea correcta, por lo tanto no son opuestos, sino que más bien son distintas, pero son complementarias. ¿Por qué? El proceso racional es el proceso de capturar y analizar información y la intuición, que es la experiencia, es una fuente más de información para enriquecer ese proceso racional. Y la racionalidad, justamente, es la que nos permite utilizar con criterio esa información que surge de la intuición. Por eso aparecen libros como estos. A la izquierda, Intuición Estratégica del profesor William Duggan de la Universidad de Columbia, ya desde el año 2007. Esta idea de la intuición estratégica aquí por lo menos ya va a cumplir 20 años. Y libros tan poderosos como este de octubre del 22, donde uno de los profesores es Oded Netzer, que escribió este libro. Y fíjense el nombre, Decisiones sobre decimales. Cómo lograr el balance entre la intuición y la información. Fue tan potente el libro que ya hoy en Columbia, que es una escuela de negocios bastante respetable, existe este programa de educación ejecutiva. Eh, ¿Cómo liderar en un mundo movido por los datos o la información? Desarrolle su intuición cuantitativa, que no es otra cosa que haga sentido de toda esta información desde utilizar su experiencia y sus condiciones humanas. Uno de los autores y el líder de este curso, que es Oded Netzer, hizo su doctorado en Stanford y hoy es el vicedecano de investigación de la Escuela de Negocios de Columbia. Cuando vamos al tema de inteligencia, pues aparecen personajes extraordinarios como este, que es Gerd Gigerenzer. Él es alemán, fue el director del Centro de Desarrollo Humano de Berlín hasta hace poco, y se ha dedicado a trabajar ese tema de intuición de una manera muy estructurada y científica. Este fue su libro del septiembre del 2023, La inteligencia de la intuición, y luego en mayo del 2024, publicado por la editorial del MIT, con otros dos autores, publicó este libro que se llama Gerencia Inteligente o Smart Management. Cómo los atajos simples le ayudan a los gerentes a tomar decisiones en un mundo incierto. Y aquí lo que hace de alguna manera Guy Gerenzer es sacarnos de una idea que con todo y lo bueno que nos trajo Daniel Kahneman nos dejó en una confusión, con la idea de poner en un mismo conjunto este tema de los atajos y los sesgos, biases and heuristics. Y casi que dijeron, mire, esto es como más de lo mismo. Y realmente lo que hace Guy Gerenzer con estos autores acá es mostrar cómo
los sesgos que tenemos, muchos vienen es desde el instinto, son preferencias, pero los atajos, que es lo que llaman en inglés los rules of thumb, como esas cosas que creemos que son paradigmas realmente, son básicamente la forma en la que se manifiesta nuestra experiencia. Son reglas empíricas que surgen de la experiencia y no son instintivas. Un tema apasionante. Si quieren escuchar un poco de Guy Grenzer, hay muchas cosas en Google, pero esta es de las mejores cosas que he escuchado de él y es la entrevista que le hace ni más ni menos que Martin Reeves del Henderson Institute, que es el centro de pensamiento del Boston Consulting Group, en marzo pasado, donde Guy Grenzer habla de su libro La inteligencia de la intuición y empieza a conversar sobre su libro acerca de Smart Management. Entonces, hoy tenemos algo que es claro y es que necesitamos conversar sobre inteligencia artificial en las juntas directivas. Mi sugerencia es que abordemos la conversación desde estas perspectivas. Precisamente alrededor de esto escribí una columna que fue publicada hoy en el diario Portafolio de Colombia, donde abordo pues de manera sintética en un escrito de 435 palabras este tema, pero donde también podrían tener algún elemento adicional para sus conversaciones. Y muy importante, que no sintamos que realmente esto nos dejó. Estamos a tiempo de tener estas conversaciones, apenas estamos comenzando. Esto es una publicación de Ethan Mollick en LinkedIn de hace aproximadamente una semana. Fíjense lo que dice. Estamos en un momento en el cual, si se detuviera completamente el desarrollo de la inteligencia artificial hoy, nos tardarían entre 5 y 10 años para poder capturar todos los cambios y posibilidades que nos ofrece esta herramienta. Es decir, estamos apenas empezando. Ahora, ¿qué es lo que él nos dice? Este desarrollo no va a parar. Entonces, de alguna forma, va a ser interesante que este asunto, sin que nos obsesionemos mucho con él, sí se vuelva un tema de conversación en las empresas, que deje de ser ajeno a la junta directiva, que nos salgamos de la idea que esto es un tema del área de tecnología de la empresa y que entendamos que aquí hay un gran valor en todo este universo de la inteligencia artificial, no solamente para la estrategia de la empresa, sino también que hay un universo enorme donde como juntas directivas necesitamos ejercer ese deber de control. Con esto termino para dar paso a la presentación del programa de juntas directivas por parte de la facultad y esperamos al final tener algunos minutos para tomar algunas preguntas. Estos son mis datos de contacto. Los espero en LinkedIn si todavía no estamos en contacto. Me pueden buscar como Carlos Telles, Pensamiento Estratégico, mi página web y mi dirección de correo. Y también tengo un lugar en Instagram, Carlos Telles PE, donde publico algún contenido. Espero que esto les haya resultado de utilidad y te doy paso, Cindy. Muchas gracias, profe, por este espacio. Para nosotros siempre es un honor tenerte como invitado y poder compartir parte del conocimiento que tienes en temas de juntas directivas. Pues como lo comentaba el profesor hace un momento, la intención es poderles contar un poquito acerca de esta corte que está por iniciar. Creo que todavía no les estoy compartiendo pantalla. Permítanme un momento. Compartir pantalla que está por iniciar en la ciudad de Medellín. ¿Me confirman, por favor, si ven mi pantalla? Sí se ve, gracias. Listo, gracias. Perfecto. Entonces, pues bueno, este programa inicia el 27 de septiembre en la ciudad de Medellín para contarles un poquito acerca del contexto de la formación. Este es un programa que aquí en la ciudad de Bogotá ha tenido bastante alcance. Hemos tenido este año 5 cortes de juntas directivas y gobierno corporativo y parte también de como de esa necesidad que existe en diferentes ciudades del país de formarse en este programa, pues decidimos abrirlo en la ciudad de Medellín. En la actualidad hemos tenido 7 formaciones en el programa y pues la intención es que pues ustedes tengan la posibilidad de formarse de manera transversal en este tema que hace parte pues de la estructura organizacional. Son 70 horas de formación, de las cuales 66 horas son en sesiones sincrónicas, que quiere decir son clases virtuales en vivo.
Ninguno de nuestros programas son pregrabados y pues van a tener la oportunidad de compartir primero con profesores de alto nivel académico y asimismo pues también con personas que pertenecen a este mundo de las juntas directivas o perfiles como vicepresidentes, presidentes, gerentes generales, empresarios y roles de alta dirección. Buscamos que pues ustedes puedan eh, contribuir a que las juntas directivas asuman el liderazgo estratégico y responsable que les corresponde como elemento indispensable de un gobierno corporativo estratégico, profesional y confiable. Este programa en total tiene 12 módulos en donde pues vamos a hacer como un recorrido en temas de la importancia de juntas directivas, cuáles son las funciones de las juntas directivas, todo el tema de el entendimiento y definición de estrategia, la parte de responsabilidades legales, eh, la parte de tomas de decisiones financieras para juntas directivas, todo el concepto relacionado con juntas directivas y la parte ambiental, social y de gobernanza corporativa. Vamos a hablar de temas relacionados con el manejo eficiente y eficaz de reuniones, habilidades gerenciales. Que corresponde a todas estas habilidades de negociación y comunicación de altos directivos. Aquí hablamos también temas relacionados con compensación de miembros de juntas directivas, temas relacionados con gestión de la crisis y un módulo específicamente relacionado con empresas de familia. Van a tener la oportunidad de tener un panel de directores y asimismo este programa también da la alternativa de pues, desarrollar un trabajo relacionado con este tema. En total, pues para contarles un poco, este programa, como les comentaba, inicia ahora el 27 de febrero, de septiembre y se hace de manera es semipresencial. Tienen algunas clases virtuales y tienen un encuentro de manera presencial un fin de semana, pues que esto también es bastante importante para finalmente como fortalecer todo el tema del networking que finalmente pues también da estos programas de educación ejecutiva. Para recordarles, nuestra fecha de pronto pago vence el día de mañana, 13 de septiembre. Ojalá se puedan unir a esta formación de alto nivel, particularmente aquí en la ciudad de Bogotá. Es un programa donde cada uno de sus cortes tiene, es prácticamente full. Tenemos alrededor de 30, 40 participantes y eso es lo que estamos buscando, claramente poder llevar este contenido de valor de alta calidad académica, pues a esta ciudad que sabemos que también pues tiene como prioridad pues formarse en estos temas. Ya para finalizar, les contamos que pues la universidad es pionero en la formación precisamente de directivos con un enfoque en temas de juntas directivas y pues tenemos toda una trayectoria en la formación de este tipo de perfiles, así que pues que sea esta la oportunidad de unirse a nuestra universidad. No sé si de pronto alguno tiene preguntas específicas respecto al programa, después de que el profe de las respuestas respectivas de las preguntitas que han dejado en el chat, también les podría responder algunas preguntas relacionadas con la formación. Así que, profe, pues nuevamente te doy la palabra. Muchas gracias por la información, Cindy. Tenemos una mano levantada de Mauricio Trejos. No sé si pueden nuestros participantes e Claro, invitados abrir el micrófono. claro que sí. Mauricio, adelante. Gracias, gracias, señor Telles. Excelente la presentación. Me gustó mucho. Quería preguntar, este programa como tal o este tema que dictaste hoy, ¿está incluido en el programa de juntas directivas? Porque no lo veo en el programa que enviaste ahí adjunto. Sí, yo soy encargado y aquí en Medellín lo haré de manera presencial porque es donde vivo, de dictar un módulo, Mauricio y todos, sobre toma de decisiones estratégicas en las juntas directivas. Y por eso vamos a tocar esto de inteligencia artificial, pero ya de una forma más aplicada al uso en la toma de decisiones. Y es probable, todavía lo estoy diseñando, pero aprovechando lo que hicimos en la liga de directores con la universidad, de pronto incluso, y si las personas que participan están familiarizadas, hacer un caso para aplicar inteligencia artificial en el proceso. Eso no tiene mucho misterio,
pero más yo creo que a nivel de la Junta es el tema conceptual, que la mecánica, eso se puede aprender hoy en muy buenos cursos que hay, incluido el nuestro de la Universidad de Desarrollo de Competencias en Inteligencia Artificial para Directivos, pero sin duda ya hoy en día en nuestros programas de formación este tema de la inteligencia artificial está incorporado, porque realmente, ya para hablar un poco de una de las preguntas, los casos de uso cada vez son más evidentes, están más estructurados, se han vuelto más generales. Y en eso, en la Facultad de Administración, hay personas estudiando específicamente ese tema. Tenemos profesores como, por ejemplo, Tito Neira, que es profesor del programa de habilidades de inteligencia artificial para directivos, que trabaja con el laboratorio digital de Grupo Aval, y ellos allá están todo el tiempo monitoreando qué hay sobre esto. Y hay de alguna manera cuatro temas donde hoy son cada vez más frecuentes los casos de uso. Y es, primero, un tema de productividad personal o individual. Ahí es importante que seamos curiosos también, que en la estrategia digital no solamente pensemos en la estrategia digital de la empresa, sino también en la nuestra como ejecutivos, personas, miembros de junta. Lo segundo, ya en las empresas, el tema de todas estas herramientas de inteligencia artificial para buscar productividad, competitividad, es decir, para ser más exigentes en un entorno que es más competitivo en términos de nuestras estructuras de costos y gastos, temas de optimización. Ya en el tema de estrategia competitiva hay dos casos de uso que ya están muy bien documentados y en Colombia hay muchos de esos. Estuve hace poco conversando con una egresada precisamente de la facultad, que fue mi compañera del primer MBA que hice, que fue aquí en Los Andes en el año 95. Ella es la presidenta de SAP para Latinoamérica Norte y el Caribe, y es impresionante ya lo que hay en ese sentido. Uno, el tema de enriquecer la experiencia de los clientes con inteligencia artificial, en especial generativa, y la otra, la creación de nuevos modelos de negocio, que esa es otra pregunta que me hacían ahora, y es, de alguna manera, una de las preguntas que hoy es pertinente hacerse es, de alguna forma, cuál puede ser esa disrupción a nuestro modelo actual desde modelos distintos. Y yo los invito a que revisen una entrevista que hizo recientemente con la directora o fundadora de la revista Cambio, David Vélez de Nubank, para que de alguna forma allí vean en la práctica lo que desde libros leemos a veces en estrategia, pero es maravilloso escucharlo desde alguien que lo ha vivido. Hay un libro de Rita McGrath, Rita Gunther McGrath, profesora de estrategia de Columbia, publicado en 2019, que se llama Seeing Around Corners, ver a la vuelta de la esquina. Es cómo leer esas señales débiles que en un momento dado se pueden volver tendencia, porque cuando son tendencias ya estamos tarde. Y ahí David Vélez cuenta un poco ese tema de cómo él llegó a este modelo de Nubank desde unas señales que percibió, incluso de una manera casual, estando en una banca de inversión o habiendo trabajado en una banca de inversión. Y creo que hoy con inteligencia artificial esa forma de pensar, esa mentalidad, va a ser crítica para poder ser exitosos en tratar de no llegar muy tarde. Probablemente no seamos pioneros en muchas cosas porque en el mundo esto es una revolución. Vamos a ser más bien tomadores o adoptadores de algunos modelos, pero donde claro que ahí va a haber una gran cantidad de espacio para estas personas que están pensando en desarrollar negocios y en hacerle la disrupción a industrias tradicionales, donde no significa disrupción, destrucción, pero sí crear otro modelo de negocio con el cual perfectamente un modelo clásico puede convivir, pero donde claro que va a ganar mucho espacio apalancado en esta tecnología. Entonces, creo que de alguna forma, y aprovechando la pregunta de Mauricio, ese es el tipo de conversación que alrededor del tema estratégico hoy deberíamos tener. Y para terminar, algo que mencionaba uno de nuestros invitados en una de sus preguntas, es cómo crear una cultura que sea amigable con la inteligencia artificial y la tecnología, pero no desde la vergüenza. Y tal vez surge esa pregunta por el comentario que hice de cómo muchas personas en las empresas sentían que usar inteligencia artificial generativa era trampa. Voy a remitirme ahí a lo siguiente. En el mundo académico, y allí Ethan Mollick en su libro hace mucho énfasis, y de esto hay una gran cantidad de temas ya sobre la mesa. En el mundo académico, la inteligencia artificial generativa genera una gran disrupción.
Para pasar a una buena escuela de negocios, uno de los temas claves eran los ensayos. Ahora esos ensayos se pueden hacer con ChatGPT, Claude, Gemini o cualquier otra herramienta. En el tema de la evaluación, sobre todo en muchos programas de maestría en administración o MBAs, el tema de los ensayos y la escritura era un tema crítico. Entonces, pues eso también ya lo podrían hacer los estudiantes con inteligencia artificial. Entonces apareció el reto de cómo evaluar a los estudiantes. Lo que comenta Molik es que esto ha obligado a los profesores a elevar la calidad de su enseñanza, porque ya el reto no es poner tareas tradicionales, sino más enseñarle a los estudiantes a pensar, es decir, a construir criterio, a ir más allá de la mecánica, de simplemente hacer análisis básicos o poner en un ensayo algunas ideas de manera coherente. Entonces, en el mundo de la educación esto ha generado una disrupción en el modelo, no solamente, sino también en la exigencia que representa para los instructores generar valor cuando ya los estudiantes tienen inteligencia artificial, pero además evaluar de manera efectiva competencias que ya tienen que ir más allá de las competencias básicas, donde bajo ese modelo de cyborg o incluso de Centauro, los estudiantes hoy ya están en otro nivel. Entonces, eso ha implicado en la academia un cambio cultural y es dejar de ver la inteligencia artificial como una forma de trampa, sino más bien como una realidad, una herramienta donde hay que aprenderla a utilizar, donde hay que cuidar muchos temas éticos, que es un tema central en la formación, pero además donde el nivel del aprendizaje es una oportunidad porque se puede volver mucho más analítico, mucho más consciente y con competencias mucho más poderosas que esas que antes desarrollaban los estudiantes haciendo cosas más básicas. Con esto, creo, Cindy, que contestamos las preguntas. Muchas gracias por acompañarnos. Cordialmente invitados a nuestro programa de juntas directivas y espero verlas y verlos en una próxima oportunidad. Hasta pronto. Gracias, profe. A todos les deseamos una feliz noche. Para las personas que estaban preguntando que si queda grabado esta charla, sí, en YouTube, por Educación Ejecutiva de la Universidad de los Andes, queda subida pues esta información. Cualquier duda que tengan, en el chat se dejó toda la información relacionada con el programa. También se pueden postular por este medio y se dejó también el número de contacto para quien quiera de pronto profundizar en el detalle del programa. Nuevamente, mil gracias por su participación en este evento y les deseamos una feliz noche.